Cómo me gusta dar la bienvenida a invitadas que he tenido la satisfacción de tener delante cara a cara, de poder haberlas entrevistado en Convé de Salud y haber compartido un ratito con ellas. Hoy Vilma Montoliu vuelve a Convé de Salud con nuevo libro y siento deciros que si en este caso no entendéis el catalán lo vais a tener un poquito complicado a la hora de leer el libro porque todavía no ha salido en castellano, pero digo todavía porque seguramente que pasará como todos sus libros anteriores que ya también se traducen al castellano. Vilma Montoliu nos viene a hablar de la creatividad, nos viene a explicar qué cualidades tienen las personas creativas y sobre todo qué beneficios podemos tener las personas que somos o creemos que somos creativas. Vilma, bienvenida con B de Salud de nuevo. Muchas gracias, Mariby, muy agradecida. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, la verdad, con ganas de que el librito vaya llegando a hogares y a lectores, sobre todo, y con mucha ilusión por todo lo nuevo, claro que sí. Todo lo nuevo, pero es que realmente tú eres una persona que va, yo creo que a 3 velocidades más de cualquiera de nosotras. Porque con lo joven que eres, has escrito diferentes libros, llevas tu podcast que hace ya muchísimo tiempo que funciona en plataformas de audio, ahora te lanzas al video podcast, que ahora hablaremos también un poquito, explicarnos también la experiencia, pero lo cierto es que no paras de crear, tú sí que eres una persona creativa. Bueno, no sé, yo lo que me he dado cuenta que necesito son retos nuevos constantemente, porque si no me seco, Ah, me o sea, quedo no te me quedo aburres, estancada. me gusta que digas eso, no te aburres, te secas. Me seco, es que es así. O sea, la sensación es de que me seco, como una florecilla. Sí, sí, necesito como cosas nuevas, o sea, tener mucho la sensación de que tengo que aprender a hacer algo que todavía no he hecho. O sea, necesito mucho el reto todo el rato. Eso me alimenta mucho y es que lo necesito. Me he dado cuenta que es que si no, el estado de ánimo también me decae, la verdad. Pues Mm. es muy importante porque además el jugar en este caso al tema que nos propones en tu nuevo libro, el ser creativos, vivir tu creatividad, no es nada sencillo, sobre todo porque muchas veces en esta sensación que vivimos tan acelerados, que llevamos una vida tan a velocidad extrema, estar siempre en la cresta de la ola, los días que se nos pasan con un suspiro y a aprender a aburrirse, aprender a dejar de hacer según qué cosas o de repente decir: "Voy a hacer algo con las manos", nos está costando. Sí. Bueno, es un poco al final la intención o el deseo es volver a lo que somos. Nos estamos deshumanizando. Y ahora en toda, bueno, con esta era de la IA, de la inteligencia Ujú. artificial, todavía es más importante que recordemos lo que se nos da bien a cada uno de nosotros, porque eso es la diferencia, es lo que podemos aportar al mundo. La inteligencia artificial hay muchísimas cosas que ya hace y muchísimo más Ajá. potencial que va a desarrollar y que va a tener. Entonces todavía creo que con los años vamos a valorar más el handmade, el hecho de las cosas que están hechas a mano, que te miran a los ojos, que te hablen, que, ¿no? O sea, todas estas cosas que a veces nos han parecido aburridas o que no teníamos tiempo, creo que cada vez va a haber una mayor voluntad de ello. De hecho, ya se habla que las redes sociales ya están empezando a vivir un poco como se están empequeñeciendo y no me extraña porque lo que buscamos son ya conexiones de carne y huesos, ¿no? Lo que decías de Mm. tenernos delante, realmente eso es importante. Eso no quiere decir que estemos en contra del progreso y todo lo contrario, que la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos, no Mm, a sustituirnos, sino a ser un complemento muy importante sí, en nuestro día a día que nos puede ayudar mucho. Las redes sociales también es un vehículo interesantísimo para muchísimas cosas que hacemos a nivel de trabajo. Por ejemplo, tú tienes una gran comunidad que gracias a redes sociales te has dado a conocer con tus meditaciones, con tus encuentros, con todo lo que llegas a hacer, ¿no? A nivel profesional. Pero mm, también hemos de saber cuándo hay que desconectar y cuándo hay que parar. sí. Más que nada que hay espacios tecnológicos o electrónicos o digitales que tenemos que saber que son digitales. O sea, a veces creo que nos pensamos que lo que vemos en redes sociales o lo que no es tangible, no sé cómo, se traspasa a la realidad, ¿no? Y al final,
pues lo que vemos en Instagram son 30 segundos de la vida de una persona o una Ujú, fotografía, o sea, eso no es la realidad. Entonces, obviamente, no estamos odiando nada, sino todo lo contrario. Creo que sería absurdo ahora enfadarnos con la IA, ¿no? Como si, yo qué sé, como si nos hubiéramos enfadado con Internet cuando nació y nos ha ayudado ajá, muchísimo, nos está permitiendo hacer esto y por supuesto que en ningún momento es odiarlo o es un discurso negativo hacia todo ello. Al contrario, es colocarlo donde tiene que estar y ujú, colocarnos a nosotros también donde tenemos que estar. Y creo que esto a veces es lo que no hacemos bien. ujú. El recolocarnos. Háblame un Mm. poco de cómo ha nacido este nuevo libro, donde la creatividad juega un papel muy importante. Este libro, bueno, yo estudié historia del arte también, entonces había como siempre, desde que empecé con mi proyecto, siempre he tenido mucho la voluntad de unir mis dos mundos, ¿no? Que al final es la naturopatía y la meditación y la espiritualidad con la historia del arte, la cultura, ¿no? Todo esto me interesa mucho y al final para mí no deja de ser todo la misma cosa porque son dos ingredientes que nutren el alma. Entonces, en mi cabeza tiene mucho sentido. Pero claro, necesitaba quizás un espacio, un libro en el que defenderlo y explicarlo. Y bueno, era un poco también, darme cuenta, porque cuando decido de qué voy a escribir los libros, la pregunta honesta es sobre qué me apetece escribir, ¿no? Sobre qué me apetece hablar, con qué me voy a divertir ahora. Ujú, Y y claro, el tema de la creatividad es algo que siempre me ha fascinado porque al final es conocer la estructura mental también de cada una de las personas. Y creo que también a veces hay mucha confusión alrededor de esto, porque hay personas que tienen un trabajo muy técnico, entonces quizás se creen que no son creativas y no tienen nada que ver ni con cómo ganas dinero, ni con que se te dé muy bien, ni con las obras de arte que vemos en los museos, ujú. ¿no? O sea, podemos ser creativos la cocina, vistiéndonos, decidiendo con qué camino vamos a ir al trabajo ese día. Hay como miles de maneras. Entonces, el libro también quería ser una, me sale en catalán, una sacsejada, quería ser Sí, un sí. movimiento, ¿no? Para cualquier persona que dijera, ostras, pues es verdad, me reconozco así, soy creativo, puedo hacer un montón Ujú. de cosas con mi creatividad para ofrecerlo al mundo también. Además, está muy bien que lo que acabas de decir, porque muchas veces creemos que la creatividad es una cosa y ahora lo acabas de Mm. explicar, ¿no? Has abierto un abanico de posibilidades de donde podemos hacer miles y miles de cosas y Sí, sentirnos bien y sentirnos creativos. A veces, sencillamente, hacer un plan de domingo o planificar un viaje también puede ser muy creativo. totalmente. O sea, esto que me has dicho además me encanta. El plan de domingo me encanta y planificarlo bien. Claro, planes de domingo de mantita y sofá también son fantásticos. O sea, no necesariamente tenemos que estar. Claro, ¿sabes qué pasa también quizá, Vilma? Que estamos acostumbrados a que siempre tenemos que estar haciendo cosas. Ya, ya. Sí, sí, esto Y es esto, verdad que sí. Mm. A ver, claro, esto a mí se me abre un poco de debate interno que estoy teniendo últimamente, ¿no? Porque al final es verdad que son necesarios los momentos como de receso y de reflexión, pero al final también creo que es muy sano querer exprimir la vida y querer vivirla y querer hacer muchas cosas. ujú, O sea, a mí me parece que eso está bien, pero es verdad que cada uno se conoce y sí, sí que es cierto que tiene que haber un equilibrio y al final el eje vertebral de cualquier decisión que tomamos las personas tiene que ser nuestra salud, ¿no? Y a veces nos llenamos de tantas cosas que físicamente petamos, obviamente, porque el cuerpo nos ujú, pide ese domingo de sofá y mantita y también es importante dárnoslo. Creo que en el libro lo explico también la capacidad de aburrirnos, creo que pues está bien, aburrirse está muy bien, em, pero está bien aburrirse para que tengas nuevas ideas y nuevas ajá, ganas de hacer cosas. O sea, no quiero que entremos en una pasividad, ¿no? ujú. Em, un relajo lánguido, pesado, porque no es eso, o sea, la gracia es Sí, un sí, poco sí. de movimiento. Aquí, Vilma, sería encontrar el equilibrio, ¿no? Ni un Claro, extremo ni el otro. O sea, encontrar el equilibrio exacto de decir, mira, puedo estar un fin de semana pasándolo muy bien, cada uno sí. lo que le apetezca. Uno será coger la bicicleta y otro será ir a bailar y todo es, aquí no vamos a juzgar, Sí. sino todo lo contrario, cada uno disfruta como quiere. Lo que sí que es cierto es que ni los excesos son buenos hacia un lado ni hacia el otro.
Sí, y después hay una cuestión de la edad. Es muy diferente ser una persona de 25 años que ser una de 70. O sea, obviamente no vas Lo a hacer lo mismo. mismo, ni te va a llenar lo mismo, ni nada. Y eso, pues irse revisando a uno mismo también es importante. Aquí la cuestión no es poner la quinta, ir tirando, ir tirando, ir tirando y no darte cuenta ya hasta que tienes 80 años. Aquí la cuestión es ir haciendo, pues eso, pequeños recesos, pequeñas Ujú. reflexiones, ir reconduciendo un poco tu vida para irla adaptando a cómo tú vas cambiando también. Me encanta que lo digas tú, una persona tan joven, Sí, porque un poco una broma, ¿no? que hagas estas reflexiones en voz alta y que además lo dices en tu comunidad y lo dices mucho, tú invitas también a reflexionar, a meditar, y la meditación es tan importante que a veces hasta el parar y pensar, porque vamos eso, siempre Mm, vamos 3 pasos más adelante, siempre nos estamos preocupando de lo que pueda llegar, siempre estamos, siempre, siempre, siempre. Pero ¿y el ahora? totalmente, totalmente. Sí, y es ahora donde están pasando las cosas. Quiero decirte, no pasa nada en el mañana y en el ayer, pues ya pasó, o sea, tampoco lo vas a arreglar. Sí, 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 el hecho de parar, de respirar, de observarte, eso es muy importante. Hay muchas noches que me meto en la cama y me quedo un buen rato como con la luz encendida, simplemente sin hacer nada, pensando en el día, Ujú. eh, reflexionando un poco, ¿no? Sobre cómo me siento, lo que ha pasado. Y a veces mi pareja me pregunta, ¿pero qué haces? Y yo, nada, realmente así, no estoy haciendo nada, pero me Pero, encanta, o sea, lo pero, hago pero, desde pero a niña. ver, ahora aquí esto es un chiste fácil. ¿Realmente en la cabecita de Vilma no hay nada en ese momento? O sea, no, sí, claro que sí, hay muchas cosas, pero, pero realmente esos momentos, es verdad que de manera instintiva los he hecho me recuerdo ya de muy niña, estar en la cama con la luz encendida, experimentando como la quietud, no sé, una cosa muy extraña, ¿eh? Yo creo que lo hace mucha gente, de verdad, yo lo pienso La que única cosa que seguro que lo practica mucha gente, pero no lo explica y tú lo explicas con una naturalidad tremenda. Es la sí, 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 diferencia. es que está, no sé, está bien, yo lo recomiendo. No, a ver, pero también te lo tiene que pedir el cuerpo. O sea, no se trata de tumbarte en la cama, mirar el techo a ver si le falta una mano de pintura o no, sino que de repente hay veces que estás en algún sitio y te quedas embobado mirando al horizonte y no sabes por qué, pero desconectas del mundo y estás contigo mismo, con la mejor Sí, compañía con la que puedas estar. ¿Qué ha totalmente. pasado? ¿Cómo has llegado hasta ahí? No lo sé. No, es una sensación muy agradable, la verdad. Ujú, También cuando vas a los museos, ¿no? Y alguna pintura te emociona, esos momentos también son muy bonitos. O cuando vas a un concierto, ujú. a veces no hace falta que sea en tu habitación, ¿no? Puedes, bueno, en la naturaleza, a mucha gente le pasa mucho en la naturaleza. Y creo que es bueno abrirnos también a esa posibilidad que pueda Sí. pasar. Pero claro, tienes que tener, entre comillas, un poco la valentía de dejar que no pase nada. Ajá. Bueno, y además la mente entrenada para saber que es muy importante que pasen estas cosas para luego, es como, uy, es como vaciarte para volverte a llenar. Sí, 100%. Y para conocerte también a ti misma, porque si no, al final no sabes por qué has estado actuando como has estado Ujú. actuando. Te hace ilusión a ti, era por lo que te ha dicho la Sí. vecina. Bueno, Ujú. no sé, necesitamos estos momentos. Va, Vilma, vamos a abrir un melón. La Vale. intuición, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, yo creo que para mí mucho, la verdad. Yo siento que la, uy, la intuición al final hay que saber escucharla, eso es algo que una se tiene que entrenar y tiene que aprender, pero creo que las mujeres lo hacemos de manera, muchísimo más fácil. Estamos más conectadas con todo, con este tercer ojo, esta sí, no sé, como le quieras llamar. Entonces, hombre, a veces hay gente que me dice: "Pero, ¿cómo sé si es la intuición o no es la intuición o tal?". No tiene por qué tener un sentido lógico, simplemente es una voz en tu cabeza, un deseo muy grande, una pulsión. A medida que la vas escuchando vas aprendiendo a descifrarla, ¿no? Porque también, una cosa que he trabajado mucho en terapia es colocar todas las versiones de mí misma, ¿no? La Vilma quejica, la Vilma fatalista, la Vilma no sé qué. Y sé que cuando es la intuición, sé que no es ninguna de esas otras Vilmas, de que es la es la intuición y lo noto. Entonces, creo que es interesante si de repente,
te levantas y tienes muchísimas ganas de hacer algo, pues coger la agenda y ya agendarte ese momento para ir a hacer eso que de repente has sentido que te apetecía hacer. Y creo que a veces puede pasar con decisiones muy pequeñas del día a día, ¿eh? Que tienes algo, Ujú. te estás preparando el bolso y tienes algo y dices, esto lo cojo o no lo cojo, al final lo coges y durante el día justamente es lo que has necesitado. Eso a mí me Sí, ocurre mucho. sí, sí, sí. Y creo que estas cosas pueden parecer banales, pero realmente ahí está la intuición ya guiándote. Lo que pasa que uno tiene que confiar en ella y tiene que confiar en la magia de la vida para verla y que se abra delante de ti. No es al revés, no es veo y creo, sino que es creo y veo. O sea, el Quizá trabajo también es lo mismo. quizá también en lo que nos estás diciendo ahora, Vilma, el hecho de que tú te has trabajado mucho y te has escuchado mucho, y quizá nosotros no estamos preparados para eso todavía. Quiero decir que nos tenemos que escuchar más de lo que hacemos, y quizá ese ruido ensordecedor que tenemos a nuestro alrededor no deja que Mm. hablemos con nosotros mismos. Sí, esto puede ser. Claro, es cierto que, a ver, cada persona es un mundo y cada, pues, proyecto vital, por así decirlo, también es distinto. Pero bueno, es verdad que yo en este sentido me siento muy privilegiada, porque claro, mi trabajo y mi autoconocimiento van trenados de una manera que es que no lo puedo separar, o sea, es una cosa y la otra. Pero claro, comprendo que hay situaciones en las que puede ser más difícil. Es verdad que hay gente que hasta que no pasan por una enfermedad dura o por un Ujú, duelo. ujú, La mayoría de las personas que llegan a mi comunidad, a los retiros y a los grupos de meditación, te van a contar alguna historia así. ujú, Es verdad que a mí ya desde niña es algo que lo mamé mucho porque como mi madre tuvo la depresión que yo tenía 6 o 7 años, em, ha sido los temas de salud mental y de salud física han estado ya también como muy intrínsecos en mí, también porque mis padres ujú, no me sobreprotegieron, sino que de alguna forma ya sí, me exponieron a ello, me lo explicaban y bueno, y es evidente que por eso me dedico a lo que me dedico. O ujú. sea, no Está hace claro que falta. el camino era parecía que era como muy natural, ¿no? Aunque tu formación fuera de historia del arte, como nos explicabas, Mm, pero que al final de manera natural has vuelto otra vez al raíl que te habían marcado desde muy chiquitita. sí, bueno, no sé, o sea, no sé, la verdad es que es un camino que es curioso, ¿eh? Cuando me paro y lo analizo, mi madre siempre me decía, porque mi formación podía parecer muy dispar, pero ella siempre me decía: "Ya verás que todas las piezas del puzzle, van a encajar". Y yo pensaba: "Qué pesada ella siempre diciéndome esto, aquí no encaja nada, esto es un caos, la vida es una mierda", ¿no? Porque ese diálogo también lo he tenido muchas veces. Y la verdad es que a la que vas haciendo pasos adelante, aunque quizás no ves claro el camino, después cuando miras para atrás dices: "Ostras, pues esto tenía más sentido, ¿no? De esta manera". Después creo que a veces uno tiene ideas o tiene deseos, y a veces son momentáneos, pero cuando lo has ignorado durante 6 meses y sigues teniendo ese run run, ese deseo, esa Mm, idea, bueno, quizás tienes que responsabilizarte de eso no sé, y hacerlo, ¿no? Quizás el mundo necesita eso que estás, ujú. rumiando todo el rato mentalmente. No sé, estos son cosas que me suelo plantear, la verdad. Y no sé si encuentras la respuesta o la sigues buscando. No, la sigo buscando, pero tampoco, ¿eh? O sea, a veces creo que me gusta más la pregunta que la respuesta, porque sí, porque la respuesta también la voy cambiando, entonces digo, pues es Bueno, claro, mejor todo depende de cómo te encuentres en ese día, qué es lo que te sí, espera, lo que tienes alrededor. Claro, es que cambia todo mucho. sí, sí, sí. Volvamos otra vez, porque me gusta que el libro propones ejercicios, y a mí me gustaría que hoy nos dieras, 4 notas, para decir: "A ver, tengo la creatividad dormida", o "Creo que no soy creativo". ¿Qué podemos hacer, Vilma? Cosas muy sencillitas para ver si podemos despertar un poco el gusanillo y poder hacer alguna cosa. Bueno, lo primero de todo es terminar con ese diálogo interior de que no eres creativo. O sea, eso es imposible, porque la creatividad es algo intrínseca en todos los seres humanos y todos tenemos algo en lo que nuestra creatividad destaca o se desarrolla. Si, por ejemplo, alguien que tenga un trabajo muy técnico, lo que sea, lampistas, químicos, no me importa. Después, quizás, cuando estás en casa eres muy creativo, por ejemplo, con la crianza. Tienes muy buena mano con los niños y sabes resolver los problemas que tienes en casa de manera que a mí no se me ocurriría nunca, ¿no?
O quizá al contrario, tu creatividad sale con tu forma de vestir, con tu combinación de colores, con cómo decoras tu casa a la hora de tener conversaciones. Creo que es interesante quitarnos esa película mental de que no somos creativos y desde ahí intentar observar dónde se manifiesta en mí la creatividad, ¿no? Qué cosas hago que claramente pues no tendría otra persona por qué hacerlas de la misma manera. Y creo que ahí ya el diálogo irá cambiando, ya te abrirás, ya veremos que hay que eres mucho más de lo que tú te has contado a ti mismo, que eso también es Ujú, una trampa, es un peligro. Entonces, esto, para empezar, importantísimo. Después creo que también puede ser bueno hablar con personas que te quieren, sobre todo que conviven contigo, que están tiempo contigo, porque a veces uno no se lo ve y el de al lado, se da cuenta, ostras, pues no, si eres muy creativa con las respuestas, o eres muy graciosa a la hora de responder, o no te das cuenta que te vengo con un problema y me planteas 13.000 soluciones, ¿no? O sea, creo que también a veces preguntar a las personas con las que convivimos, en un momento que estén receptivas, pues puede ser muy bueno también y además, pues ayudas a generar más vínculo con las personas que a veces, pues solo se consigue hablando, la verdad. ujú. Y y sobre todo, te diría sobre todo estas 2 cosas. Después ya tendríamos que ver, ¿no? En el libro te animo mucho a practicar 1000 tipos de escritura diferentes, te animo a pintar mandalas, te animo a ponerte música, te animo a salir al final de casa, ¿no? También un poco a ver el mundo que te ofrece y a partir de aquí permitirte emocionarte también, porque creo que en general las personas Ujú. tendemos a estar muy metidas en nuestro caparazón con cierto miedo a la vida, lo cual es normal, sobre todo si hemos sufrido, pero, es que no se puede vivir así. O sea, no, o sea, a ver, poder puedes, pero Ujú. vas a pasar de puntillas entonces. Claro, cuando hablas de emocionarte, hablas también un poco de abrirte, ¿no? De cada emoción que nos llega, que todas son necesarias, como decía la película del revés, Ujú. ya sea la ira como sea la felicidad, que las acojas y que también Sí, sepas gestionarlas, ¿no? En todo claro, momento. absolutamente acompañarla al final, ¿no? Pues, ostras, si estás muy enfadado, pues pégale golpes a un cojín o ten esa Mm, conversación cuando ya estés un poco más calmada o sal a correr si necesitas sacar esa adrenalina, ujú, ¿no? Al final es que lo tapamos todo, o sea, no nos enseñan a florecer, no llores, no tal, ujú. no Es verdad, tanto, no sí, sé sí, sí. cuántos, es que Ujú, desde niños nos están machacando, es muy cansado. Entonces, claro, es normal que entre tanta actitud correcta digas: "Pero yo cómo soy", o "a mí qué me gusta", o "qué necesito", y obviamente tenemos que saber vivir en sociedad, pero bueno, hay una parte de nuestra autenticidad que a veces es más desaprender que aprender, la verdad. bueno, y quizá también tenemos esa sensación de, a raíz, ¿no? De las redes sociales o de nuestro entorno, de gustar a quien tenemos al lado, ¿no? Y entonces hacer aquello que creemos que la persona que está a nuestro lado le va a gustar, ¿no? Porque así seremos como más empáticos hacia ellos, pero ellos no lo son hacia nosotros porque nosotros estamos haciendo algo que no queremos hacer para poder hacer felices a los que tenemos al lado. Totalmente. Sí, es que al final también es muy peligrosa la comparación con otras vidas, Ujú, la comparación con otras actitudes, porque es que al final con la única persona que estamos 24/7 es con nosotros mismos. Entonces nosotros mismos ujú, sabemos, nos vemos el cuerpo después de comer, nos vemos el cuerpo tal, nos encontramos mal, vemos los pensamientos, nos vemos la cara de cansados, nos vemos cuando nos levantamos, nos vemos cuando... Quiero decirte, claro, a los demás, pues les ves guapísimos solamente tomándose la cerveza con los amigos, con cantidad de familia, sonriendo, todo parece que muy bien, y no es así. O sea, es que la vida es blanca y negra, y es que está muy bien. O sea, esto es lo ujú. bonito realmente, que cuando tienes un pico de dolor, pues tienes que saber que eso va a desaparecer también, y que cuando tienes un pico de alegría, eso también se va a acabar. Ujú. Que también es muy interesante el saber gestionarlo en esos Mm. momentos. Dentro de tus meditaciones, el libro también tiene meditaciones, ¿eh? Tenemos unos códigos QR que la gente puede escanear y puede decir, mira, ahora me apetece llegar a esta meditación. Que realmente, Vilma, como tú te hiciste conocida, fue con las meditaciones, ¿no? Sí, Así sí, empezó sí. todo, con eso empezó todo. Con eso empezó todo, sí. No, y yo siento que sigo siendo un poco la de la meditación, ¿eh? O sea, a la que te ponen la etiqueta ya imposible que te la saquen. Pero bueno, que yo feliz, la verdad. O sea, menos mal que se me identifica con algo. Sí, sí, por supuesto.
Bien, y ahora, explícanos un poco los retiros, ¿continúas haciéndolos? ¿Qué tipo de retiros estás haciendo en estos momentos? Ahora el próximo lo tengo justo de aquí un mes, 13 y 14 de diciembre, y solamente me queda una plaza. Este retiro es un retiro que hago todos los años porque todo el mundo espera con muchísima ilusión, que a mí hasta me sorprende, la verdad. O sea, los monto porque la gente me los pide y cuando los monto pienso, espero que ahora se apunten, porque con todo el follón, o sea, yo no sé si la gente es consciente del trabajo que supone organizar un retiro, es la leche. Entonces, este en concreto que hago en diciembre siempre es un poco para regalarnos esos momentos de reflexionar sobre el año que estamos a punto de dejar atrás, reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que nos ha ayudado, lo que podríamos haber mejorado, hacer balance al final de año y empezar a proyectar la energía y lo que deseamos para el año siguiente. Ujú. Entonces, es un retiro de 2 días, de sábado y domingo, y nos lo solemos pasar muy bien, porque todo el mundo que viene es que es un amor, Mariby. O sea, todo el mundo que viene es superentregado, hay muy buena, como mucha actitud de no sé, o sea, es que al final es gente que no se conocen de nada, muchos se han conocido en los retiros, en los grupos de meditación, y de repente hay allí un, no sé, un amor, una familiaridad, un no sé, o sea, es una pasada, la verdad. Lo de los Qué retiros es muy bien. bonito. Sí, sí, y no hace falta no son retiros de silencio, tampoco son retiros de Ujú. únicamente meditación, porque a veces se me asocia un poco con eso y para nada. Este en concreto de diciembre trabajamos mucho la escritura, también meditamos, pero hacemos collage, en algún momento coloreamos también. Ujú. O sea, es verdad que, bueno, ¿no? Que hacemos bastante de todo. Hay este en este en concreto mi madre el domingo viene a darnos un taller, porque mi madre es terapeuta también, y viene a hablarnos sobre cómo convertir un mal día en un buen día. Y creo que también va a ser muy interesante. Y nada, lo hago en un hotel muy bonito en Calafell Pueblo, y estamos fantásticos porque hay un jardín y una chimenea que nos ponen y no sé, estamos súper bien. Comemos muy rico, porque para mí el tema de la comida es muy importante, y se come muy bien y muy rico, y no sé, y son unos días muy bonitos, la verdad. Esto por lo que hace a los retiros, pero ahora también te lanzas después de una larga experiencia en podcast, que llevas ya mucho tiempo ofreciendo tus propios podcasts con Vilma. Ahora empiezas con los videopodcasts. Sí, tengo este podcast que es, Cala Vilma, Ujú. la casa Vilma o el hogar de Vilma, no sé cómo lo tendríamos que traducir, y ya tienen como 80 capítulos. Y esto era yo, ya desde hace mucho tiempo, yo me cascaba el micro delante y pegaba el rollo sobre alguna cosa que me había pasado y el aprendizaje que había sacado. La verdad es que es, bueno, no sé, lo que pasa que ahora ya hacía un año y pico que no lo llevaba a término porque, la verdad es que hablar solo es un poco aburrido. O sea, la primera vez te hace ilusión, pero cuando ya llevas 80 capítulos ya estaba un poco hasta el moño. Y hacía mucho tiempo que yo deseaba hablar con artistas, con personas creativas, y era algo que yo lo tenía en la mente, lo tenía en la mente, lo tenía en la mente, pero pensaba: qué palo, porque esto va a ser una inversión, porque claro, ya si invitas gente, ¿no? Pues necesito un estudio y tendría que montar un set, porque claro, ahora ya el podcast ya no solo voz, también tendría que hacer vídeo. Y me daba como, la verdad, me daba pereza como toda la envergadura, o sea, no lo veía. O sea, obviamente si yo tuviera 1 millón de euros en el banco actuaría muy diferente, pero es que no es el caso. Entonces, finalmente, cuando ya llevaba, yo creo, un año bien, bien con el run run, dije, bueno, pues eso que te contaba antes de la intuición, ¿no? Pensé, Sí, sí, pues sí. esto hay que hacerlo. Y nada, pues tiré de los contactos que tenía, de un técnico que había conocido, un estudio que ya visité para grabarlo de 3Cat y bueno, y lo lanzo el día 13, sale el primer capítulo y claro, tengo ganas de hablar con hombres y mujeres, pero sobre todo me gustaría hablar más con mujeres, de todos los ámbitos, o sea, músicos, guionistas, escritoras, cocineras, arquitectas, de todos los ámbitos de las artes, y también personas que a priori puede parecer que no son artistas, pero que en el trabajo hay un gran componente creativo también. Ujú. Y la verdad que a ver qué tal la acogida, a la gente si le gusta, sobre todo, y cómo lo voy viendo, porque yo voy con mucha ilusión, pero bueno, después el público obviamente es el que decide.
Lo que tienes que tener es un poquito de paciencia, Vilma, que tú, como Sí, yo, ¿no? lo queremos todo para anteayer. Sí, sí, 100%, ¿eh? 100%. Sí, sí, Y, 100%. y parece que no, ¿eh? Porque cuando vas con Vilma la ves calmadita, la ves así como muy puesta, muy tranquila, y no, 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 engaña, engaña porque es así, que también quieren las cosas el aquí y ahora. Vilma, hemos hablado un poquito de tu libro, de tu nuevo libro, que ya es, ¿qué número? Ya me he perdido. ¿Cuántos libros tienes ya El escritos? cuarto, este es el cuarto. El cuarto libro. Y a ver si nos das la gran alegría que lo traducen también al castellano, porque este está muy enfocado a la Sí, creatividad y que es muy interesante porque todos somos creativos, todos tenemos un creativo dentro y da igual de qué trate o qué hagamos bien, pero que lo que hagamos lo hagamos con amor, lo hagamos bien y sobre ujú, todo que nos beneficie, que nos sintamos bien a la hora de hacerlo. Es aquella mm, sensación de hincharte el pecho y decir, ¡guau! Y lo he hecho yo. ujú. Aquí, entonces, a partir de ahí, las cosas pueden ir un poquito mejor y nos vamos a sentir mucho mejor. Vilma Montoliu, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Mariby. Te deseo que vaya todo muy bien. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.